Amigos, vamos a conversar acerca de los cambios en la ley que impiden la suspensión de organizaciones políticas que carecen de comités partidarios. Para ello ya se encuentran con nosotros vía Zoom. Hoy nos acompaña Jessica Clavijo, directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, y también Rubí Castro, abogada del Registro de Organizaciones Políticas del JN también. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bien, vamos a empezar con la doctora Jessica Clavijo. Vamos a conversar acerca de este tema y para empezar y de manera clara agradecería que me diga, cuando hablamos de comités fiscalizados, por favor, ¿a qué nos estamos refiriendo? Gracias por la invitación y sobre un tema que es tan importante considerando el rol que cumplen los comités partidarios dentro de una organización política, ¿no? Que permite justamente la presencia de estas organizaciones en diferentes puntos del país. Nosotros, a través del Jurado Nacional de Elecciones, debemos fiscalizar que estos comités existan, porque recordemos que es un requisito para que se puedan inscribir nuevas organizaciones políticas. Y también sucede que aquellas que ya están inscritas necesitan hacer en algunas oportunidades algunas actualizaciones respecto a la dirección donde funcionan estos comités. Entonces, es relevante que cuando este trámite se realiza en la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, se solicite que la Dirección de Fiscalización haga este trabajo de campo. Esa labor nosotros la realizamos con fiscalizadores que son contratados exclusivamente para esta labor, ¿no? Que se desplazan a nivel nacional y que deben verificar determinados aspectos. En primer lugar, que exista la dirección, donde está funcionando el comité partidario, que tengan ya consignado un horario de atención, que nos puedan evidenciar propaganda política, sus libros de actas, de afiliados, material que demuestre las actividades que desarrolla este comité partidario. Ahora, todos estos elementos nos ayudan a determinar que efectivamente existe y funciona, y esto se traslada a unos informes que son remitidos precisamente a la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas para que prosiga el trámite que corresponde. Claro. Tengo entendido, doctora Rubí, que este tema ya no se ve como antes. ¿A qué me refiero con esto? Que la norma ha sido modificada y antes se podía suspender a las organizaciones políticas que carecían de comités permanentes. ¿Me puede explicar entonces cuál es esta modificación de la norma que se ha realizado? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Para que los ciudadanos nos puedan entender. Sí. En el año 2019 se promulgó la ley 30.995 que incorporó a la ley de organizaciones políticas el artículo 11A. El artículo que señalo estableció 3 causales para suspender la inscripción de una organización política, entre ellas la referida a que las organizaciones políticas debían mantener el número mínimo de comités que tenían al momento de lograr su inscripción. Sin embargo, dado que la ley se dio en agosto del año 2019 y fue recientemente modificada con la ley 30.058, con la que se suprime esta causal que acabo de mencionar y se deja sin efecto. ¿Cuál era la importancia de tener esta norma, ¿no? Era asegurar que las organizaciones políticas, tanto partidos políticos como movimientos regionales, efectivamente funcionen y se aseguren pues de que sus afiliados puedan tener contacto directo con ellos en las diversas provincias del país. Entonces, ¿cuál era la posibilidad que teníamos con esta norma? Es, luego de la fiscalización realizada, pues verificar si tenían el requisito que acabo de mencionar y determinar si correspondía haber un proceso para suspender, ¿no? En el cual se le requería evidentemente pues que brinden la documentación necesaria a efectos de que informen cuáles eran las razones por qué los comités no existían o funcionaban. Esto ha quedado sin efecto, ya no podemos hacer nada. La información con la que tenemos ahora solamente ha sido
remitida a las organizaciones políticas para que tengan real conocimiento de la situación que tienen sus comités a nivel nacional. Claro. Doctora Jessica, me estaba comentando usted que ustedes se encargaban de hacer trabajo de campo, ¿no? Pero una vez que recopilaban entonces esa información, ¿a dónde era trasladada? ¿Qué hacían con esa información que recibían? La información que nosotros recabamos a nivel nacional se plasma en informes que son remitidos precisamente a la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, y te doy algunos datos. Precisamente en el marco de lo que ha comentado ya la doctora Rubí Castro, mientras estuvo vigente esta disposición del artículo 11A de la Ley de Organizaciones Políticas, el Jurado Nacional de Elecciones desplegó entre abril y mayo de este año más de 40 fiscalizadores para visitar 2.538 comités partidarios de organizaciones políticas, 25 partidos y 76 movimientos regionales, 75 partidos que hasta ese momento se encontraban inscritos. De la fiscalización que se hizo estos 2.538, ningún comité partidario logró demostrar efectivamente su funcionamiento permanente, ¿no? Lo cual hubiera acarreado que efectivamente la Dirección Nacional de Registro, como ya se mencionó, hubiera iniciado un procedimiento para determinar si finalmente se llegaba a la suspensión de la organización política, ¿no? Normativa que ahora ya no se encuentra vigente. Ahora, sin perjuicio de ello, nosotros como Jurado Nacional de Elecciones, de manera permanente, cada vez que es requerido, hacemos una labor de campo. Y te doy otro dato. En lo que va del año, además de esos más de 2.500 comités que se fiscalizaron en aquel momento, nosotros hemos visitado ya un poco más de 3.000 comités, ¿no? Porque hay muchas organizaciones políticas, además que están en vías de inscripción, las ya inscritas han también actualizado direcciones. Recordemos que estamos a puertas de elecciones generales, regionales y municipales, y también hay movimientos regionales que se están inscribiendo. Y nosotros, como te mencioné, ya tenemos más de 3.000 comités que están siendo fiscalizados y aún no termina el año. Seguramente estaremos dando ya las cifras finales hacia diciembre, pero a lo largo de este año hemos fiscalizado o hemos llegado a los topes más altos de comités partidarios que han sido visitados a nivel nacional. Claro, es un trabajo que ustedes han realizado de manera constante, ¿no? Entonces, doctora Rubí, por favor, ¿qué va a pasar con esta norma que ya ha sido modificada? ¿Cuál era la importancia de que las organizaciones políticas cuenten con comités permanentes? Bueno, realmente, dado que no tenemos sustento legal para iniciar el proceso de suspensión de inscripción, no va a pasar nada. Lo único que se hizo es remitir los informes con los resultados de la fiscalización a cada organización política con fines informativos. No podemos hacer ningún otro tipo de requerimiento, ¿no? Sin embargo, es importante que los directivos de estas organizaciones políticas tomen conocimiento de estos informes, tomen medidas al interior de las organizaciones políticas para que esos comités efectivamente existan y funcionen. Como comentaba hace un momento, esa es la forma en que pueden recabar afiliados, ¿no? Si tienen un comité en una provincia, pues es mucho más fácil que algún ciudadano se interese por la propuesta programática que tiene la organización política y de repente pueda acudir a afiliarse, ¿no? Además, también es un mecanismo a través del cual pueden recoger las inquietudes que tienen los ciudadanos distribuidos a nivel nacional, ¿no? Porque los comités están en diferentes zonas del país, ¿no? No solamente a nivel de partidos políticos, sino también a nivel de movimientos regionales en diferentes provincias, ¿no? Entonces, eso también contribuye pues a que tomen una propuesta acercada a la realidad de lo que la población necesita, ¿no? Efectivamente, es muy importante que los comités existan y funcionen para que también las organizaciones políticas puedan cumplir los fines y objetivos señalados en el artículo 2 de la Ley de Organizaciones Políticas, asociadas a la educación, a contribuir con el fortalecimiento de la democracia, ¿no? Claro. Finalmente, por favor, doctora Jessica Clavijo, ¿no? ¿Me podría comentar
¿Cuál es la labor que ustedes continúan realizando desde el Jurado Nacional de Elecciones, el equipo de fiscalización, ¿no?, durante este año que ya va a culminar? Claro que sí, seguiremos fiscalizando la totalidad, porque no se hace un muestreo respecto a la fiscalización de comités, sino se trabaja respecto a la totalidad de los comités a nivel nacional. Como bien ha indicado mi colega, es fundamental que las organizaciones políticas tengan presencia en la circunscripción que corresponda, los movimientos regionales en el departamento, los partidos políticos a nivel nacional, porque eso también va a contribuir al fortalecimiento de estas organizaciones. Nosotros ahora también en el marco de la normativa vigente informamos acerca de esta fiscalización a través de una programación detallada, es decir, se brinda información a la organización política del periodo en el cual vayan a ser visitados. Es por eso importante que brinden todas las facilidades para que se realice la fiscalización adecuadamente y nosotros podamos comunicar al registro de organizaciones políticas para que en el marco del principio de legalidad logren su inscripción si cumplen con todos los requisitos, o se pueda actualizar sus direcciones en las partidas registrales, y además toda esta información puede estar también a disposición de toda la población, porque es necesario que no tengamos comités partidarios que sean una fachada, sino más bien que sean comités partidarios que tengan una real vida orgánica y que puedan servir de este nexo entre los requerimientos ciudadanos y lo que finalmente podría implicar mejoras en su comunidad si estas organizaciones políticas llegan a tener candidatos que resulten electos. Claro, porque el objetivo de esto es verificar, como usted bien dice, que tengan una vida orgánica, que estén constantes y que no sean simplemente una fachada para poder llegar de esa forma a la política. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A las dos le agradezco su presencia. Muchas gracias a usted.